Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a estudiar o repasar problemas de MCU, movimiento circular uniforme. Seguro que todos ya sabéis qué significa movimiento circular uniforme o qué supone en física, ¿no? Cuando dice uniforme, significa que se está moviendo de manera circular, pero siempre está barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Recordad que barrer un ángulo es el ángulo que recorre. En este problema va a pasar lo mismo. Si dice así, un plato microondas, como el que tenemos en nuestra casa, donde ponemos la comida para calentar o la leche, dice que está en movimiento y en ese movimiento barre un ángulo de 120 grados. Y ese ángulo de 120 grados, que ya lo he pintado, por cierto, aquí en un dibujito, barre ese ángulo y lo hace en un tiempo de 2 segundos. Entonces, la pregunta, o las preguntas que nos hacen en este caso es que calculemos su velocidad angular, ya sabéis, W, lo voy a señalar por aquí porque luego en los datos me va a servir, pero que la calculemos en el sistema internacional y calcula su periodo, que sabéis que es la t. Pues nada, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es dibujar el problema, que yo lo tengo más o menos dibujado, perdonad, casi un poquillo cutre y chiquitillo, que a mí no me gustan los dibujos chicos, pero bueno, ahí está. Y vamos a poner los datos. Los datos, pues vamos a ir leyendo. Dice que el ángulo que barre es 120 grados. Si fuera, por ejemplo, que nos dieran un ángulo inicial 0 y un ángulo final 120, pues pondríamos phi final y phi inicial. Pero cuando nos diga el problema ángulo barrido o el ángulo que recorre, ya eso no es phi inicial ni phi final, es incremento de phi, ¿vale? Que sabéis que se representa con esa letra griega y eso es lo que vale 120 grados, eso, 120. Ya os digo que este problema hubiera sido igual si nos dicen phi inicial es 10 y phi final es 130. En ese caso tendréis que hacer vosotros lo que calcular el incremento de phi como phi final menos phi inicial. Vamos a continuar. Dice que eso lo realiza en 2 segundos, luego ¿eso qué es? Eso es tiempo, 2 segundos. Y lo que nos pide es la velocidad angular, que su letra es W y eso lo desconocemos. No es dato, pero hay que ponerlo, ya sabéis, para que nos sirva para saber lo que nos pide y lo que no. Por otro lado, también nos pide el periodo, que es la T, pero la T mayúscula. Bien. Pues ya que tenemos todo, lo único que hay que hacer es recordar la fórmula, la única fórmula de este movimiento, que es la de phi final es igual a phi inicial más velocidad angular por el tiempo. Aquí es donde os digo que si hubiéramos tenido datos de estos se hubieran puesto. En este caso tenemos incremento de phi. Pero incremento de phi la podemos calcular de aquí, porque si pasamos la phi inicial al miembro de la izquierda pasaría restando. Y en la derecha se quedaría la W y la T multiplicando. Y esto, que veis aquí, esto es incremento de phi. Pero yo no quiero incremento de phi. Yo quiero la W. ¿Cómo se despeja de aquí la W? Pues como la T está multiplicando, pasa abajo dividiendo y se queda incremento de phi partido el tiempo. Ahora hay que ver si todas las unidades están en el sistema internacional para poderlas introducir en la fórmula. Vamos a ver, ¿el tiempo está en segundos? Sí, es la unidad del sistema internacional, perfecto. ¿Y el ángulo viene en radianes? No, porque recordad que la unidad en el sistema internacional del ángulo son radianes. Por cierto, si alguien no sabe hacer este cambio de unidades, por aquí os dejo enlazado un vídeo donde os hablo de radián, que es un radián, cómo se obtiene, algunos cambios, algunos ejemplitos de cambio de unidades. Es tan sencillo como lo siguiente, poner la unidad nuestra, hacer un factor de conversión, siempre con factor de conversión, por favor. Y ahora, si esta unidad que tenemos aquí el grado, aquí iría grado y aquí iría radianes, que es la unidad a la que quiero obtener. Entonces, ¿qué cambio sé? Sé que 360 grados, que es una vuelta completa, son 2 pi radianes. Eso siempre lo tenéis que recordar. Ricardo, es que yo me sé que en vez de 360 grados, 180 es pi. Vale, 180 grados es la mitad, pi radianes. Tacho grado con grado porque se ha ido y entonces se ha simplificado y entonces quedaría esa cuenta, que sale 2/3 de pi radianes. Alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no lo multiplicas por pi? ¿Por qué lo dejas así? Bueno, porque hay muchos ejercicios donde si lo dejas en función de pi, como en este caso, luego después las operaciones se hacen más fáciles. Espero que sea este el caso y si no, si vosotros queréis, yo quiero multiplicarlo, pues lo multiplicas, coges 3, 14, 16 por 2 entre 3 y lo que te salga lo pones.
Entonces ya estamos en disposición de sustituir aquí y nos queda que la velocidad angular es, en este caso sería 180 que hemos calculado, 2/3 de pi radianes partido 2. Y eso sale pi tercios radianes segundo. Porque recordad que las unidades de la velocidad angular son radianes segundo. Aquí estamos en lo mismo. Ricardo, yo quiero hacer esta cuenta. Pues si la hacéis os saldrá 1,03 o 7 radianes segundo, lo que sea, no importa. Y eso lo recuadramos porque es uno de los datos que nos pide en el problema. Vamos con el apartado B, donde nos pide el periodo. Si queréis saber la fórmula del periodo, también ese vídeo que he mandado antes, ese enlace que he mandado antes, viene la fórmula del periodo. Es muy sencilla. El periodo no deja de ser un tiempo, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces, como es una vuelta completa, arriba en el numerador sería 2pi en la fórmula y abajo en el denominador sería la w de velocidad angular. Como la velocidad angular precisamente la hemos calculado, simplemente habría que coger y dividir 2pi entre, y fijaros las bondades de ponerlo en función de pi. Os he dicho que la razón de ponerlo en función de pi es porque, por ejemplo, hay algunos cálculos posteriores que si lo dejamos en función de pi, como vuelve a aparecer pi, es muy fácil de hacer porque se simplifica. Es decir, ahora la w, en vez de ponerle 1,07, yo le voy a poner pi tercios. Y esta división, 2pi entre pi tercios, la podéis pasar vosotros tranquilamente a hacerla como en cruz, ya sabéis, uno sube, el otro baja. Muy fácil porque sale 6. Probadlo, veréis cómo sale así, porque esta pi con esta pi se va. Y este 3 que está dividiendo pasa arriba multiplicando y se queda 2 por 3, 6. Y las unidades, como esto es un tiempo, recordad, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, sus unidades son segundos. Y así de fácil es. Esto no es 65, ¿eh? Parece que es un 65, pero es 6 segundos. Vamos con el siguiente problema, donde también nos piden una serie de cuestiones. Os he puesto las más típicas. Si veis, el enunciado de estos problemas suele ser muy cortito. Veis que cortito el enunciado y la mayoría del grueso del espacio es preguntas, ¿no? Preguntas que también incorporan muchas veces datos, porque si no, no se podría resolver el problema. En este caso dice que tenemos un tocadiscos que gira a 300 revoluciones por minuto. Yo entiendo que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis lo que es un tocadiscos, otra vez se han puesto de moda, por cierto, os aconsejo que escuchéis música en tocadiscos. El disco de vinilo tiene una gran calidad, pero si alguien no conoce lo que es un tocadiscos, por aquí os pongo una foto para que sepáis a lo que me refiero. Básicamente es una bandeja que gira a una serie de vueltas, ¿no? Entonces en este caso nos dice que gira a 30 revoluciones por minuto. Mirad esto cómo se escribe, RPM. RPM significa revolución por minuto. Es muy habitual que la velocidad angular nos la dé en revoluciones por minuto. Luego, cuando vosotros veáis RPM, eso es un dato que voy a poner por aquí, que ya es dado, revoluciones por minuto. Lógicamente, esta unidad, revolución por minuto, no es una unidad del sistema internacional, ya sabéis que su unidad es radianes segundo, pero bueno, puede cambiarse, ¿no? Vamos a ir poniendo todos los datos que conozcamos, ¿no? En este caso son 30 revoluciones por minuto y lo primero que nos preguntan es que calculemos su velocidad angular en unidades SI. Voy a aprovechar este huequito para hacer los cambios de unidades. En este caso, 30 revoluciones por minuto. Fijaros, ahora en vez de poner RPM, voy a poner revolución o revol de revolución y minuto debajo, porque es revoluciones partido minuto. Para que nos quede claro, en un factor siempre nos tiene que quedar claro lo que hay en el numerador y lo que hay en el denominador, porque ahora precisamente se cruza. Y revolución, como está arriba en el numerador, pasa al denominador. Y revolución es lo mismo que decir vuelta. Una revolución es una vuelta. Luego, una vuelta o una revolución se pueden convertir directamente a radianes. ¿Cuántos radianes es una vuelta o revolución? 2pi. ¿Vale? Y ya de esta manera, tacho y tacho, tengo pasado las revoluciones a radianes. Ya me queda el tiempo. Porque el tiempo tampoco es unidad del sistema internacional, no es el minuto, es el segundo. Luego, si el minuto está aquí, se cruza, aquí se pone segundo y cojo la mayor. Un minuto son 60 segundos. Tacho y tacho, que sale pi radianes partido segundo. Igual que en el ejercicio anterior, chicos, si vosotros podéis coger y ponerlo en función de pi, hacedlo. Si no queréis y os asusta pi o no queréis o no os gusta, ponerle 3,14,
radianes segundo, que son sus unidades en el sistema internacional. Vamos con el siguiente. Este es el apartado A, lo voy a poner por aquí. Vamos con el apartado B. El apartado B nos dice que cuántas vueltas dará en 50 segundos. Y ya sabéis de problemas anteriores que el ángulo barrido es incremento de phi. Interrogación. ¿Dónde viene incremento de phi? En la famosa fórmula phi final menos phi inicial es velocidad angular por el tiempo. O hay gente que se aprende que la velocidad angular es radio de fracción phi final menos phi inicial partido el tiempo, que es la misma que la que veis aquí arriba. Y esta, si agrupamos el phi inicial y el phi final, nos queda que eso es incremento de phi. Es decir, que esta que R cuadrado, que ya sabéis, es la fórmula que tenéis que usar, ya despejada con la W. Claro, aquí nos pide W, aquí os pide incremento de phi. Entonces tendríamos que hacer un último paso, pasarlo aquí, W por T. ¿Vale? CW, sí, eso vale pi. CT, sí, y además está en el sistema internacional, segundo. Luego el resultado saldrá tan fácil como 50 pi, y esto se mide en radianes, porque es un ángulo, ¿vale? 50 pi radianes. Claro, aquí hemos obtenido radianes, pero en realidad nos piden vueltas. Entonces, ¿cómo puedo pasar de radianes a vueltas? Vosotros no os asustéis cuando tengáis que pasar de vueltas a radianes o de radianes a vueltas. Ya lo habéis visto antes. Con un factor de conversión es muy fácil, porque cogéis y ponéis 50 pi radianes. Raya de fracción. Vamos a hacer un factor de conversión, siempre con factores de conversión. Entonces, radian aquí y aquí vueltas. ¿Qué se le pone siempre el 1? El 1 se le suele poner a la vuelta. Una vuelta son 2 pi radianes. Y entonces se hace la cuenta. Fijaros otra vez los de pi. Pi y pi se simplifica y queda 50 entre 2, 25. Y ya mirad qué fácil sale el resultado. 25 vueltas es el resultado que me pide. Vamos con el C, veréis qué fácil es. Frecuencia. Ya sabéis que la frecuencia es la inversa del periodo. Si tuviéramos el periodo se podría calcular. Como no tenemos el periodo, la frecuencia tiene su propia fórmula, que es, como es la inversa del periodo, es precisamente no 2pi partido W, sino W partido 2pi. Esa es su fórmula propia. Entonces, como la W la sabemos que está aquí, que pone pi radianes, se le pone aquí pi y aquí se le pone 2pi. Y de nuevo se puede simplificar pi y nos queda un medio. Y un medio cuando se opera es 0,5. ¿0,5 qué? Pues ya sabéis que la frecuencia tiene dos unidades posibles. Segundo a la menos 1 o, mejor, yo os recomiendo que pongáis el hercio, que es la unidad del sistema internacional, una unidad propia, ¿no? Entonces este es el resultado en hercios del apartado C. En el apartado D nos piden la velocidad lineal. La velocidad lineal es la velocidad como si estuviera moviéndose en línea recta, de un punto situado en el extremo del disco. No en el centro, sino en el extremo. Es decir, si el disco fuera así, uno que está situado en el extremo. Por lo tanto, nos tienen que dar valores de radio. Efectivamente, ¿veis? Este 8 centímetros de radio es un dato que hay que poner aquí. 8 centímetros, que por cierto hay que pasarlo a metros y se quedaría 0,08 metros. Bien, este dato es necesario que lo usemos porque la fórmula que nos relaciona la velocidad lineal con la angular es la siguiente. Velocidad lineal es la angular por el radio. Veis que la lineal y la angular no son la misma, hay que multiplicarla por el radio. Entonces es tan fácil como poner la angular, que otra vez, recordad que nos sale pi, y aquí pues 0,08 en metros. Esto sí lo voy a operar porque al ser un valor lineal tiene más sentido que saque un número. Y eso sale 0,25 metros segundo. Y terminamos con el apartado E, muy sencillo, que nos piden la aceleración normal o centrípeta. Ya sabéis que tiene una formulita que nos dice que la aceleración centrípeta o normal, lo podéis poner con una C o una N, es igual a raya de fracción, la velocidad en módulo al cuadrado partido el radio en el sistema internacional todo. Entonces la aceleración centrípeta normal sería el 0,25 que hemos calculado antes al cuadrado partido el 0,08. Y eso sale unos 0,78, porque también es necesario operar, unos 0,78 aproximadamente metros segundo cuadrado. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto que ha sido muy interesante. He querido hacer dos problemas para que veáis todas las posibilidades de preguntas que pueden caer en el movimiento circular uniforme. Espero que haya resultado entretenido y os sirva para algo, porque todos estos vídeos los hago para vosotros, para que os sirvan y para que no cometáis ningún error o lo sepáis hacer muy bien en el examen. Gracias por quedar hasta el final y
por suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.